Damos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos concede podernos reunir un domingo más, y en esta oportunidad en la víspera de la Navidad. Qué lástima que solo una vez al año el mundo, la gente celebra esta fecha. Lástima porque es una ocasión que nos debería de generar gratitud en nuestro corazón. Muchas veces nosotros no entendemos la Navidad porque no hemos discernido el hecho de poder haber recibido nosotros ese regalo de Dios. El regalo de Dios no es cualquier cosa. Dios, como regalo que dio a la humanidad, es lo mejor que Él tenía. Cuando nosotros regalamos algo, lamentablemente, ¿qué es lo primero que vemos? El precio. Y entonces vemos un regalo de $50. No, muy caro. Para esa persona, muy caro. Tengo que ir a buscar una oferta que sea al 2x1 y que valga no más de $5. Pero, pero cuando esperamos un regalo nosotros, ¿qué esperamos? El de $50, $80, si es posible. Y más, mejor que me lo den efectivo, ¿verdad? Pero Dios no vio eso cuando pensó, cuando planeó darle un regalo a la humanidad. Dios no pensó y dijo, no, muy caro este regalo. ¿Por qué? Porque era la vida de su Hijo unigénito. Era la vida de Cristo. Imagínense, qué padre, naturalmente hablando, puede decir, voy a traer a un hijo al mundo para que muera voluntariamente por culpa de pecadores, de personas malas, desagradecidas. Nadie hace eso. Nadie engendra un hijo con el plan de, sabemos que va a morir tarde o temprano ese hijo, pero no es el plan de decir va a morir por aquellas personas malas. Nadie hace eso. Y Dios, esa fue la decisión que tomó de enviar a el mejor, el máximo regalo que Él nos podía dar a nosotros como seres humanos. Fíjese, no fue la vida la que Dios dijo, le voy a dar la vida y ese es el máximo regalo, no. No es tampoco decir, yo ya tengo una casa y la casa es mía y está mi nombre y ahí dice René Ovidio Ramírez en la escritura de propiedad. No es eso. Casas puede tener cualquier persona que va incluso para el infierno. Lo máximo que nosotros como seres humanos podríamos tener no es un título, porque eso lo tiene cualquier persona. Pero ser hijo de Dios, eso no es de cualquiera. Solo quien Dios escoge para hacerlo su hijo, su hija. En esta oportunidad queremos meditar en este tema, el anuncio. Mire, hermano, vamos a ver este tema, pero vamos a ver varios pasajes en donde usted puede decir, ya me lo puedo, ya lo sé. Pero no se trata solo de conocer el pasaje, sino de ver el plan de Dios, como lo venía anunciando desde el antiguo tiempo. Venía anunciando y le decía al ser humano, Dios le decía al ser humano, te voy a enviar un regalo, te voy a enviar lo máximo, te voy a enviar un salvador, te voy a enviar a un profeta, te voy a enviar a mi hijo, y el Señor venía anunciándole a la humanidad. Porque el mensaje no era solo para Israel. El Señor le había dicho a su pueblo, vayan a ser discípulos, vayan que las demás naciones oigan quién es el verdadero Dios. Entonces, hermanos, nosotros encontramos en las Escrituras el anuncio de la primera Navidad. Aquello que se convirtió en una tradición, porque esta es una tradición. Pero nosotros nos alegramos y vemos y adornamos, no por la tradición, por la gratitud en nuestros corazones de que un día
Dios dispuso que Jesús viniera a la tierra. Esa es nuestra alegría, eso es lo que nos motiva, ese es nuestro gozo. Y muchas personas allá afuera entonan villancicos también y hablan de Jesús, pero no entienden. No hay un discernimiento en el corazón de poder tener esa gratitud del regalo que Dios anunció para la humanidad. ¿Y qué es lo que pasa allá afuera? Usted ve los centros comerciales abarrotados, no hay parqueo, la gente anda comprando, gastando. Y mire qué cosas. En esta época que aquí, por lo menos aquí en El Salvador, no sé si en más países de Latinoamérica, pero las leyes han determinado que le den un dinero extra a los empleados. Es ley, es obligación. Tarde o temprano llega. Pero mire, es la época en la que las personas más usan las tarjetas de crédito, fíjense. Imagínense qué irónico. Tiene el dinero en efectivo, pero dice, ahí está el plástico. Y andan las personas en esa vida de comprar. Y aquellos que quieren vender, pues se hacen su época, ¿verdad? Y entonces unos comprando, otros vendiendo el estreno, la comida, los regalos. Y el verdadero motivo de la celebración se diluye en el dinero, en el comercio. Y cuando nosotros vemos en las Escrituras el plan de Dios de poder anunciarle a las personas, yo les voy a enviar el regalo, se diluye. Bueno, en la Biblia encontramos que llegaron 3 hombres del oriente, dice que llegaron ellos buscando al niño que había nacido. No son Melchor, Gaspar y Baltasar. No sabemos de dónde se inventaron esos nombres, pero las Escrituras no hablan de los nombres y tampoco la Biblia habla de que hayan sido 3. No dice la Biblia. La tradición le dio esa cantidad por los regalos que llevaban, que eran oro, incienso y mirra. Correcto, oro, incienso y mirra. Entonces dijeron Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero la Biblia no habla nada de eso. Algunos opinan que ellos pasaron mucho tiempo caminando, que venían del oriente, nada más eso dice, no dice de qué país, y que llegaban buscando al niño que había nacido. Bueno, veamos en la Biblia el primer anuncio que Dios dio, en donde decía, le voy a enviar un regalo, sin mayores detalles, en Génesis capítulo 3 y versículo 15. En Génesis 3:15 encontramos cómo Dios le estaba anunciando a la humanidad que enviaría un regalo. ¿Y qué iba a hacer? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el primer anuncio de lo que Dios estaba diciendo. Voy a enviar a alguien que va a hacer esto contra Satanás. Satanás lo iba a herir en la cabeza y el Señor lo iba a herir en el calcañar y darle con todo. Pero entonces, hermanos, vemos algunos detalles de el anuncio y cómo lo anuncia más en forma específica. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, 14 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nosotros vemos
como el Señor dice, miren, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para enseñanza nuestra. No es de desechar nada del Antiguo Testamento. Porque el Señor lo que está diciendo es que todo lo que se escribió es para bien tuyo. Es un mensaje, fíjese bien lo que le voy a decir. Es el mensaje que Dios ha querido que nosotros conozcamos. Hay infinidad de cosas que no conocemos, que no sabemos. Y esas, dice Dios, no necesitan saber eso. No necesitan saber. Por ejemplo, ¿cuál es el tope de el universo, el espacio, allá afuera? ¿Dónde topa? El hombre no sabe. No sabe si tiene, o si no tiene, no sabe. ¿Qué más hay? No se sabe nada. Y Dios lo que dice es, eso no debería de interesarle buscarlo. Pero lo que está escrito es el mensaje que yo les quiero dar a ustedes. Y es para nuestra enseñanza. Mire, fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 15:4. Fíjese, leámoslo nuevamente. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando usted lee la Biblia, no es solo de decir, bueno, la voy a leer para dormirme. Ya a las 9:30 voy a leer la Biblia para que me dé sueño. Eso no es la Biblia para dormirse, no es. La Biblia dice que nos la ha dejado el Señor para que por medio de ella tengamos, ¿qué dice? Esperanza. Quiere decir que cuando yo la lea, me debe de producir una gratitud a Dios, de decir, Señor, la vida no es solo estar aquí en esta tierra, no es solo estudiar, aprender, trabajar, formar una familia, tener hijos y después morir y esto no. Eso no es el propósito. Es que haya una esperanza en mi corazón por causa del mensaje de Dios que yo necesito leer, que yo necesito conocer. No hay peor cosa para el hombre que se mantenga en ignorancia. Si el hombre desconoce, va a haber una cabeza que lo va a manipular por desconocer la realidad. Entonces, si usted lee la Biblia, usted va a poder evaluar si lo que sale de este micrófono está escrito o no, vale la pena o no. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos conocer las Escrituras, todo lo que fue anunciado en el antiguo tiempo, y ahora nosotros podemos decir, y en el Nuevo Testamento, para que esto nos produzca esperanza, una razón de ser. Miren lo que dice, por favor, la Escritura en cuanto a... Nosotros no sabemos, no lo dice la Escritura, desde hace cuánto tiempo fue que vemos en la Biblia que fue anunciado nuestro Señor Jesucristo, y los cálculos que han hecho son estos, miren, 4004 años. Esto se sale de la teoría de la evolución que muchas personas han aceptado, muchos países en general lo han aceptado, pero cuando nosotros al creer no es en la teoría, sino en la realidad de la creación de Dios, los cálculos que han hecho los teólogos son 4004 años antes del nacimiento de Cristo, que fue la fundación, que fue la creación de Adán, Eva, la tierra, los mares y todo cuanto nosotros vemos. Entonces, hermanos, nosotros podríamos decir que ¿por qué sucedió eso de que 4004 años? ¿Por qué no vino antes el Señor? Y algunos podrían pensar que Dios se durmió, Dios le agarró la tarde, Dios no cumplió con lo que había dicho. La palabra del Señor nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 4 y versículos 4 al 5, nos dice, Gálatas 4:4,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Miren, hermano, quiero llamar su atención en lo que dice el apóstol Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, Dios había diseñado, había ya predispuesto un momento específico en el que iba a venir nuestro Señor Jesucristo, que iba a llegar a ese lugar y que iba a pasar todo lo que el Señor ya sabía que iba a pasar. Pero ese fue el cumplimiento del tiempo de Dios, de lo que Él tenía diseñado. A Él no le agarra la tarde, Él es perfecto, Él cumple las promesas que hace. El problema es que nosotros como seres humanos no entendíamos las profecías del antiguo tiempo que hablaban de en qué momento iba a ser. El Señor dio características, pero no había dado una fecha específica, en este día, en este momento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, nuestro Señor dijo, ya es hora de que el regalo llegue a la tierra, de enviarlo a la tierra. Entonces, hermanos, todo lo que el Señor quiso que nosotros conociéramos del antiguo tiempo hasta el momento del cumplimiento, necesitamos conocerlo y no de desechar nada, porque todo señala, fíjese, todo el Antiguo Testamento señala a Jesucristo. Los profetas señalaban a Cristo y todo lo que Él iba a venir a hacer. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, el énfasis que nosotros hacemos a cada rato, a cada instante, cada domingo, si es posible, lea la Biblia, por favor. Lea la Biblia, pague el precio y mire, deje su teléfono a un lado. Bueno, ahí en el teléfono, pero lea la Biblia. No solo esté dañándose este dedo de tanto que le hace así. Vea la Biblia, por favor. Porque el Señor nos está mandando, instruyendo, nos está diciendo, conozcan mi plan, conozcan lo que yo tengo planeado para ustedes, conozcan mi forma de pensar. Porque todo señala al regalo que nuestro Señor, que el Señor, Dios, había querido hacer para con nosotros los seres humanos. Bueno, entremos en otros detalles. Y es de aquellos que sucedieron antes, no los vamos a ver todos porque sería pasar un buen tiempo de ver todo el anuncio en forma específica hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vemos el primero en el libro de Miqueas. Miqueas, en el capítulo 5 y versículo 2. Miqueas es un profeta que fue contemporáneo con Isaías. Se traslaparon parte de la vida de ellos. Y mira lo que profetizó él. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjese, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando de alguien que iba a venir y que iba a nacer en Belén. Pero ¿qué características da de esta persona que iba a nacer en Belén? Dice que esa persona será, dice, Señor en Israel. Ahora bien, la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es: ¿cómo el Señor aplicó su señorío cuando vino acá y anduvo con los judíos?
si ellos lo tildaron de Belcebú, si ellos lo rechazaron, si ellos hicieron escarnio de él. Pero el Señor estaba diciendo, yo lo que estoy enviando es a alguien que sería Señor en Israel. Y dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, no tiene principio ni tiene fin. Esto no tiene lógica para uno, para el hombre. No tiene lógica. Porque la lógica del hombre dice que toda causa tiene un efecto. Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó que Dios existiera? No, la mente del hombre no llega a decir, ¿cómo no? Sí, es que no es cierto. Pero el Señor estaba diciendo, lo que yo les doy no tiene principio, porque es el mismo Dios, el mismo Señor. El Padre, Jesús y el Padre, es uno solo de ellos. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y el Señor también estaba determinando que todo tiene un comienzo, menos Dios. Todo lo que vemos y lo que no vemos. Yo no veo las estrellas que están detrás del sol, yo no las veo. Pero todo lo que allí está tiene un inicio, que fue cuando Dios habló y dijo, sea, y se crearon las cosas, excepto Dios. Bueno, ¿qué más vemos nosotros en cuanto a los anuncios del Antiguo Testamento? Que Él sería llamado Emanuel, que el niño que nacería sería llamado Emanuel. En Isaías capítulo 7 y versículo 14, en Isaías 7:14 nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Fíjese, no dice Emmanuel, es Emanuel. Entonces, el Señor está diciendo cómo se iba a llamar, y que iba a nacer a través de una virgen. Y los dos estaban profetizando en la misma época, pero no era así de que, mira, ¿y qué vas a profetizar tú? Pues fíjate que yo voy a... No, ellos no era que tuvieran ese contacto, estaban por separado. Y dice que sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad y que iban a ser a través de una virgen y que iba a llamar su nombre Emanuel. Miren, hermano, desde aquí, cuando hablamos de Génesis 3:15, no dice Dios que Dios mismo iba a venir y a hacer ese daño en la simiente de la mujer, no dice, de la serpiente, no dice eso. Pero aquí ya les está diciendo, yo voy a llegar. Yo voy a llegar. Miren lo que dice el Señor en cuanto a qué significa Emanuel. Y esto lo vemos aquí en Mateo capítulo 1, versículo 23. Isaías 7:14 dice que se habría de llamar Emanuel, quien nacería de una virgen. Y aquí en Isaías, en Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, he aquí que la virgen concebirá, hablando de la misma virgen de Isaías, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Aleluya. Emanuel, que traducido es, eso les estaba diciendo 700 años antes a su pueblo. Dios les estaba diciendo, yo voy a llegar. Ellos no entendían cómo, a través de un niño, pero cómo si el Dios Todopoderoso. Ellos no razonaban. Fíjese, a nosotros nos resulta, sí, es claro, pero porque para nosotros es historia y ya lo vimos, ya lo leímos y vimos películas. Pero ellos, ¿qué? ¿Qué veían ellos? ¿Qué ilustración veían ellos? Absolutamente nada, más que las profecías que oían.
no las que leía, porque no todos tenían oportunidad de tener un manuscrito. Entonces, para ellos era difícil entender que Dios va a venir a la tierra, que Dios va a estar con nosotros, que Dios va a estar conmigo en mi diario vivir, en lo que yo voy y hago y camino y como y juego y trabajo. Sí, es Dios con nosotros. El regalo de la Navidad es Dios con nosotros, hermanos. Miren, no estamos hablando de que la iglesia de Ilopango, el pastor va a andar en las casas de los hermanos. ¿Cómo? Es imposible. Yo no sé qué le causa a usted, hermano, no sé. Pero por lo menos a mí me dice: Señor, gracias porque Dios mismo ha venido a habitar entre los hombres, entre nosotros. Y puede, y está en muchos de los corazones. Es Dios con nosotros, algo que el hombre no lo alcanza a entender. Miren, muchas religiones allá afuera dicen: ¿cómo? ¿Que Dios va a estar en mi corazón? Es imposible. Si yo soy pecador, sí, es cierto, es pecador. Pero el hecho de que yo sea un pecador no limita el poder de Dios para habitar en mi corazón. Porque el que santifica y los que son santificados, de una son todos. Y es Él el que hace el milagro de poder vivir, de poder morar en corazones de hombres y mujeres pecadores y desobedientes, y que hacemos todo lo normal. Pero mire, el problema no es de decir: Señor, yo no creo que puedas estar en mi corazón. No, la bendición es: Señor, que a pesar de lo que yo soy, tú estás en mi corazón, tú moras en mi corazón, tú has venido a morar. Mire, hermano, lo que Dios está diciendo a través de esta promesa no es que tú seas digno de recibir a Dios en tu corazón. No está diciendo eso. Dios lo que está diciendo es: a pesar de lo que tú eres, yo voy a venir a tu corazón para santificarlo, para transformarlo, para convertirte en una persona diferente. Pero es la voluntad de Dios que Dios mismo pueda estar en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor. Qué bendición más grande. Y entonces, hablando de este Mesías, hablando de que estaría Dios morando aquí entre los hombres, miren lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, por favor. 2 de Samuel 7. Segundo de Samuel capítulo 7, versículo 16. Quiero hacer una aclaración, un paréntesis. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento fueron dadas en forma específica por Jesucristo. Para Jesucristo, para cumplimiento en Cristo. Pero hay otras profecías, fíjese bien lo que le voy a decir. Hay otras profecías que tienen doble cumplimiento. Quiere decir, un cumplimiento en el momento que se estaban diciendo las cosas para que se dieran años siguientes, y otro cumplimiento en Cristo Jesús. Y esta es uno de ellos, miren. Y vamos a ver por qué. Dice: y será afirmada, está hablando de David, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hablando, algunos podrían pensar: está hablando exclusivamente de quién, del hijo de David. ¿Quién fue? Que fue rey Salomón. Y Salomón gobernó, sí, gobernó 70 años, gobernó bien. Pero después, ¿qué pasó? Después que Salomón muere, se divide el reino entre su hijo y un usurpador. Se divide el reino. Entonces este reino de Salomón ya no tiene el cumplimiento de que iba a ser su reino para siempre. Vemos el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, en donde dice que ese reino iba a ser para siempre, y que además
sería estable, como dice, eternamente. El reino de Emmanuel, el reino de Dios con nosotros, es un reino eterno en nuestros corazones. Alguien decía, porque hay varias opiniones, hay varias opiniones en cuanto a la salvación. Y algunos dicen, bueno, la salvación es por gracia, pero se puede perder, dicen. Se obtiene por gracia, pero se pierde por obras. No tiene sentido. Porque si la salvación es por gracia, entonces no es que se gane por obras, y entonces se pierde por obras. Entonces cuando hablamos aquí en las Escrituras de que su reino es para siempre y que su reino es estable, no significa, fíjense bien, no significa que las personas están entrando y saliendo del reino. Entonces ya se portó mal en el reino, ya se sale del reino y el reino se está renovando constantemente. No significa eso. Veamos lo que dice Lucas capítulo 1, por favor, versículo 31. Lucas 1, del 31 al 33. Lucas 1, 31 al 33 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador, que es Dios con nosotros, el mismo. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese reino va a trascender de aquí de la tierra. Ese reino aquí en la tierra se establece en el corazón de cada una de las personas y entra a ese reino por la gracia de Dios. Y ese reino, dice, ¿el reino de quién dice que le va a ser dado? El de David, su padre. Pero David no era el padre de Jesús. ¿Quién era el papá de Jesús? Aquí en la tierra, José. Pero entonces está haciendo la hilación de aquella profecía que le estaba dando allá el Señor a David, de que el reino de él iba a ser para siempre. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor está anunciando desde el antiguo tiempo el regalo que él enviaría. No es cualquier regalo, no es que Dios dice, le voy a enviar a una persona, a un superhombre que va a tener poderes y que va... No envió a un superhombre, envió a su Hijo Jesucristo, que era Él mismo encarnado, tomando carne, tomando forma de siervo, siendo semejante a nosotros, de carne y hueso. Gracias, Señor. Dice además que el Espíritu de Dios estaría sobre él. Veamos qué dice en Isaías capítulo 11, por favor. Isaías capítulo 11, versículo 1. Y esto lo vamos a amarrar con Mateo capítulo 3. Dice Isaías 11:1: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice que va a salir un vástago y que ese vástago, dice que en él reposará. Lo primero que dice es el espíritu de Jehová. Y lo otro que va a tener es sabiduría, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Veamos por favor Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo 3:16. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esas palabras no fueron dichas a Pedro, ni a Mateo, ni a ninguno de los apóstoles, ni más adelante no fue dicho eso a Pablo, ni a otro siervo de Dios como Lucas. No, de nadie se ha dicho eso, más que el Señor lo dijo de su propio Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La misma referencia a la que hace allá Isaías, como decíamos, 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en donde decía que el Espíritu de Jehová reposaría sobre él. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. ¿Qué más vemos como anuncio? Vemos también que aquí hay una forma bien dura, bien difícil, que a los judíos menos les iba a ser fácil entender esto. Y esto es parte, no es parte, es la razón por la cual los judíos no creen hoy en día en nuestro Señor Jesucristo. Esta parte. Miren lo que dice en Levíticos capítulo 14 y versículo 13. Levíticos 14, 13. Aquí hay una figura bien trágica, difícil, dura de entender. Dice, hablando del sacrificio, dice: y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. ¿Qué está estableciendo Dios como cosa muy sagrada? El sacrificio de estas ovejas, de estos corderos. No era solo matemos un animal y ya estuvo, ya cumplimos. Y ese fue el problema en donde el pueblo de Israel se desvió del propósito de Dios. ¿Cómo lo establece el Señor? Y dice, esto es cosa, ¿cómo dice? Muy sagrada. En el momento que ellos lo empezaron a hacer, así lo vieron, muy sagrada. Porque era la ofrenda por el pecado, en donde Dios así lo había establecido. La ofrenda por el pecado por medio de un cordero. Pero con el tiempo las cosas se fueron desviando del propósito de Dios. Mire lo que llegaba a hacer el pueblo. Ellos decían, bueno, al principio mira, aquí traigo este cordero, sacerdote, porque yo cometí pecado, hice esto y esto y esto, entonces quiero traer este cordero y me quiero arrepentir de lo que he hecho para que mis pecados sean cubiertos por medio de la sangre del cordero y el sacrificio que yo estoy trayendo. Eso les costaba dinero, porque no todos tenían la capacidad de poder criar a los animalitos. Pero entonces después sucedió esto, miren. Pues yo voy a adultero y después llevo el cordero y mire, fíjense que yo cometí pecado, así que aquí traigo el animal. Entonces lo sacrificaban. Entonces el pueblo llegó a decir, ya estuvo, ya cumplí con mi requisito. Entonces, si había cometido un pecado grande, entonces llevaban 2 animales, sacrificios de vacas, sacrificios de cabras y un montón de cosas que empezaron a hacer, pero ya como decimos en buen salvadoreño, matando su chucho a tiempo. Y entonces ellos pecaban, y me voy a poner una borrachera y después llevo yo el animalito para que me perdone, para que me cubra mi pecado. Yo voy a matar a alguien, entonces voy a llevar después y ya voy a estar listo y lo mato, y entonces después mire, fíjese que yo ya. Entonces aquello se volvió algo como que fuera un juego. Pero el Señor está diciendo, esta es cosa muy sagrada. Veamos por qué.
Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Evangelio de Juan 1, 29. Porque era algo muy sagrado. Era un sacrificio por el pecado y el holocausto. Dice por qué. Mire, Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Cuál era el parentesco entre ellos? Eran primos, sí. ¿Quién era mayor? Juan, correcto, 6 meses. Entonces dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, mire la declaración del primo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no dijo, aquí está mi primo, somos primos. No, eso no era lo relevante para él. Él está señalando no a su familiar, no a su pariente, sino que está diciendo, este es el cordero que estaban sacrificando allá en el antiguo tiempo, por lo cual Dios dijo, esto es cosa muy sagrada. Estaba anunciando el Señor, esto que ustedes están haciendo, anuncia algo que va a venir a cumplir después, el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. El cordero que sacrificaban allá en el Antiguo Testamento cubría los pecados de la gente. Cubría aquello que era algo involuntario, no premeditado. Y en el antiguo tiempo, en el tiempo de Isaías, el Señor le dice a Isaías, ya no quiero esos sacrificios, ya no quiero que traigan más vana ofrenda, ya no quiero más animales. ¿Por qué? Porque el pueblo se acostumbró al pecado. Y hoy en día tenemos a ese anuncio que el Señor estaba haciendo de la verdadera Navidad. Tenemos el nacimiento de Cristo, la venida de Cristo. Y hay un pueblo de Dios que vive en pecado y no le importa. Y no busca. Y no está en aquel sentir de Dios en cuanto a que Dios ha querido venir. Y no para que nosotros sigamos iguales como somos. Él ha querido hacer una diferencia con ese regalo que ha enviado aquí a la tierra. Y Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos 9, versículo 11. Dice, Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, los animalitos, los corderos, ¿verdad? Las ovejas, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ve que la redención no es mientras no peques, estás redimido. Pero Daniel, si tú pecas, te quito la redención. No, dice que la redención es eterna, la que le ha dado a cada uno de aquellos que Él ha escogido para que se arrepientan. Ay, gracias, Señor. El anuncio del nacimiento de Cristo, del regalo de Dios para esta humanidad, estaba viniendo a ser una obra. No solo iba a venir y aquí, ¿qué viene a ser Cristo aquí? No, Él venía con una misión específica y Él ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía. Él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. E inmediatamente de esa oración dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya sabía, papá. Ya sabía, papá. Ya sabía lo que venía. Sí, Señor, sí, sí, yo sé. Gracias, Señor. Nuestro Dios, por medio de Cristo, Él ha hecho una obra eterna
una redención eterna, un perdonar para siempre. Veamos ahora en una forma más específica qué implicaciones tiene esta parte de Isaías, de Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14, que lo acabamos de leer, dice que el Señor mismo iba a dar una señal y que encontramos que ese niño se iba a llamar Dios con nosotros. Y encontramos que Dios con nosotros es nuestro Señor Jesucristo, porque así lo traduce en el libro de Mateo, que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y este Dios con nosotros habría de ser, es un gran misterio. Mira, hermano, para nosotros nos resulta fácil creerlo. Y porque desde pequeños fuimos enseñados por nuestros padres, fuimos enseñados en Dios. Yo recuerdo todavía que de pequeño teníamos en la cama, en la cabecera de la cama, un cuadro más o menos así, mira, así más o menos. Era el ángel de la guarda. Era una figura verde, como un verde limón. Y nosotros sabíamos allí con mi hermano, porque dormíamos en la misma cama. Dormíamos en la misma cama y ya sabíamos que teníamos, pequeños, ¿verdad? Estamos hablando de quizá unos 10, 12 años, 8, 10, 12 años, por ahí más o menos. De los pocos luzazos que todavía se me quedan. Y entonces sabíamos que teníamos que arrodillarnos. Y desde pequeños nos enseñaron a hacer eso. Y que ese, yo le decía el ángel de la guardia, pero después aprendí que no era de la guardia, sino que de la guarda. Y entonces yo crecí en el entendido que había un Dios y que Dios tenía un hijo. Y cuando iba a ver las películas de Ben-Hur al cine, antes no era como ahora que así ahí voy a ver la película, y aquí veo la película. Antes no, había que pagar por ir a ver una película como 30 centavos. Era caro para esa época, carísimo de pagar 30 centavos por una película. Y habían unas de permanencia voluntaria. Pero bueno, y entonces La Pasión de Jesús y Ben-Hur y todas las películas de Navidad, al cine tocaba ir a ver, y ahí fuimos alimentados con el hecho de que hay un Dios. Hay un Dios y que vino a la tierra y que murió, y la pasión de Cristo, y nada como la de Mel Gibson, la película ahora que son más dramáticas. En aquella época era diferente. Pero uno creció con eso. Y a nosotros nos resulta fácil creer, fíjese. Nos resulta fácil creer y decir, sí, es cierto, Dios, amén, sí. Pero mire lo que dice, por favor, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios con nosotros es un gran misterio. Dios con nosotros es algo difícil de entender para muchas personas. Dice así, mire, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero ¿cómo declara esto? Un gran misterio. Esto no lo entienden los israelitas. Es 1 Timoteo 3:16, ¿sí? Sí, va. Entonces, hermano, mire, para nosotros los latinoamericanos nos resulta fácil creer en Dios, pero para alguien que viene de otra cultura, que fue enseñado desde pequeño en otra cosa, eso es un misterio, no lo entiende. Y usted podría decir, ¿quién no entiende eso? Si es fácil de creer.
milagro en su mente y en su corazón, usted y yo estaríamos igual allá afuera. Estaríamos igual, pensando, creyendo en otras cosas, perdidos totalmente. Pero ese misterio Dios quiso que usted lo entendiera, que yo lo entendiera. Dios quiso revelarse a usted. Dios quiso que usted entendiera el regalo de Dios. Dios así lo quiso. En la época del nacimiento de Cristo, hasta lo quisieron matar, imagínense. Herodes mandó a matar a todos los niños. Los mandó a matar porque dijo, no, como ya me engañaron los reyes magos, bueno, no dice que eran reyes, pero los magos ya me engañaron porque se fueron por otro lado, entonces voy a matar a todos los niños. Imagínense qué gratitud. Eso solo Dios lo puede hacer, que usted haya entendido el regalo de Dios en su corazón. Es un misterio para millones de personas, pero para usted ha sido fácil de digerir porque Dios ha querido que usted lo entienda, que nosotros lo entendamos. Dios ha querido manifestarse con nosotros como un milagro de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 29, por favor. Ahí está, pues gracias. Filipenses capítulo 1, versículo 29. El misterio de Dios, que usted lo haya entendido, que yo lo haya entendido, es un milagro que el Señor ha hecho en su mente y en su corazón. Dice acá, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero fíjese, mire cómo Pablo lo presenta para que nosotros lo digiramos. Dice, a ustedes se les ha concedido, se les ha permitido, se les ha dado, se les ha otorgado, no porque ustedes se lo hayan ganado, no porque nosotros hayamos hecho algo para que Dios diga, Él es digno de recibir mi perdón, mi regalo. No, se nos ha concedido por gracia, por misericordia, por milagro, porque Dios quiso, porque a Dios le plujo, a Él le nació que nosotros entendiéramos aquello que era un misterio y que es un misterio para muchas personas. Nosotros lo vemos fácil porque ha sido así que Dios lo quiso, que fuera fácil. Recuerdo en esa época que les menciono de creer en Dios, cuando yo veía que llegaban hermanitas, hermanitos a juntar a los otros niños de ahí, de donde yo vivía, del sector. Yo les hacía burla a mis amigos, les hacía burla porque se iban donde los alabaré. Alabaré, alabaré. Entonces yo les hacía burla a mis amigos que iban, yo no quería ir donde ellos. Y así viví y así crecí, hasta que Dios dijo, te voy a conceder que te arrepientas de tus pecados. Hasta entonces dije, Señor, ay, perdóname, Señor. Todo lo que hice antes, perdóname. Porque lo hice en ignorancia, sin haber entendido el milagro de Dios. Hasta que Dios quiso que se aclarara, que se entendiera, que yo pudiera digerir, discernir. Entonces pude recibir al Cordero, al Perdonador, al Salvador, al que limpia por la sangre, y entender ya aquello que Dios estaba preparando para los seres humanos, para que haya gratitud en mi corazón. Nuestro Dios ha hecho que sea un milagro en nuestras vidas, para que entendamos que se nos ha concedido por gracia,
no por milagro, no por méritos, no porque nosotros hayamos hecho algo que Dios diga, merece el perdón, ella merece perdonarla. Nada, ha sido una concesión por gracia, por misericordia. Dios manifestándose en nuestro Señor Jesucristo en tanta gama, en tantas características, como lo dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos años antes dice que estaba haciendo esta profecía? Dijimos 700 años antes. Estaban hablando de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él es. Y que al venir aquí a esta tierra iba a manifestar todas estas características para nosotros. Para nosotros Él debería de ser admirable. Para nosotros Él debería de ser nuestro principal consejero a través de las Escrituras. Para nosotros Él debería de ser el Dios fuerte y que no nos hundamos en nuestros problemas y que nos llegue la depresión porque tenemos un problema tan grande. Él es el Dios fuerte, más fuerte que nuestros problemas, y que además sería nuestro Padre eterno, no Padre por épocas, sino Dios nuestro Padre. Imagínense, usted es hijo de Dios. Si nos vemos en forma natural allá afuera, yo podría decir, esta no es mi hija de Dios, no. Y mi esposa podría decir de mí, este no es hijo de Dios. Mire el carácter que tiene, mírelo cómo habla, mire lo que... Pero Dios lo que está diciendo es: yo tengo hijos en la tierra y he venido a su corazón porque yo les he concedido, y están en un proceso de transformación, de santificación. Entonces tenemos en Cristo Padre para siempre, Padre eterno. Nunca nos va a abandonar, nunca se va a morir nuestros padres aquí en la tierra. Uno de padres se va a morir, pero el Padre celestial va a ser Padre eterno. Gracias, Señor. No vemos en Cristo a un hombre convirtiéndose a un Dios convirtiéndose en hombre, sino que vemos a un Dios encarnado. El mismo Dios tomando forma de siervo, tomando forma de carne, tomando nuestra misma imagen. Lo vemos como lo declara Filipenses 2, versículos 5 al 7. Nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, hecho parecido, hecho a la misma forma de los hombres. Y de esa manera nuestro Señor toma la carne, toma forma de hombre, y eso es lo que los judíos no pueden entender. Cómo el mismo Dios hizo este milagro y además vino a humillarse. Imagínense, hermanos, el Dios todopoderoso, el Dios creador de todo cuanto existe, de los cielos, de la tierra, de los colores, de las plantas, de los mares, de los ríos, de todo cuanto existe. Dice que vino y se sujetó a los hombres para que los hombres hiciéramos con él la muerte, y de haberlo maltratado y haberlo castigado, como dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre,
se humilló. Él voluntariamente se humilló y permitió que le hicieran todo lo que le hicieron. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben ante quién fue esta obediencia hasta la muerte? Obediencia al Padre, no a los hombres. Porque el Padre era el que tenía y ha diseñado ese plan. Nuestro Señor es llevado a la cruz. Dan fe. Leía un artículo que decía, ¿cómo supieron los romanos que al clavarle la lanza en un costado, cómo supieron que que él estaba muerto? Ellos no eran médicos, ellos no eran alguien entendido en salud. Y la respuesta que le dan en este artículo es, no, ellos no eran médicos, ellos eran asesinos, ellos eran expertos en matar, ellos sabían cómo matar, eran romanos, no eran los judíos los que estaban ahí tratando de matarlos, no, eran los romanos. Y entonces esa señal, eso que le brota, esa sangre mezclada con agua, era una señal que hoy médicamente hablando define como que ya es un cuerpo ya inerte, que ahí ya no hay vida. Ellos eran expertos en matar. Pero mire lo que dice Filipenses 2, por favor. 2, versículo 9. Perdón, Filipenses 2:9 es. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Viene a la tierra, nace en un pesebre, anunciado desde el antiguo tiempo, es bautizado con el Espíritu Santo, llega hasta la tumba, llega hasta la cruz, es asesinado, pero Él resucita, no se quedó en la cruz. Por esa razón nosotros no andamos aquí un crucifijo, de decir, bueno, que el Señor ahí se quedó en la cruz, no. Y tampoco no andamos una tumba aquí colgando de una cadena. ¿Por qué? Porque Él no se quedó en la tumba. Él resucitó y fue llevado hasta lo sumo, lo máximo. Fue exaltado nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios hace un milagro de enviar a Jesús a la tierra. Un milagro que Él no había hecho antes, lo hizo una vez, y lo que vino a lograr es para siempre, es en forma permanente. La verdadera Navidad, hermanos, es recordar que Jesús vino un día a la tierra. ¿Cuándo vino? Miren, no sabemos cuándo fue. No sabemos el momento, no sabemos muchos detalles, no lo sabemos. Algunos opinan que por la época pudo haber sido por el mes de abril, más o menos. Pero mire, eso no es lo importante, eso no es lo relevante. Y que si eran tres los reyes o si eran magos, o esos detalles no nos interesan conocerlos. Lo importante, lo determinante es que Cristo nació en esta tierra. Era Dios mismo encarnado, y que ahora, al haber muerto, vence a la muerte, vence a la tumba, vence a los romanos, vence a los judíos y vence el pecado que nos separa de Dios. Y de esa manera nosotros podemos decir, Señor, por la obediencia del Hijo de Dios, de haber sido llevado hasta la cruz, Él resucita. Y por esa razón nosotros celebramos ahora que Cristo vino a la tierra, que Él vino y estuvo entre nosotros naturalmente hablando. Y para terminar queremos leer este versículo, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer
las riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En nosotros los gentiles, en nosotros los que no somos judíos, no somos hebreos. Este es un misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros, el regalo de Dios anunciado para el perdón de los hombres, para que se puedan acercar a Dios. Démosle gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia. Señor, estamos muy agradecidos por lo que tú has hecho, Señor, de perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres, Señor, el Dios